Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. El tema de Dogman, o el hombre lobo, como algunos lo conocen, es un tema controversial dentro del mundo de los críptidos. Hay personas que creen que son animales muy reales, tal vez algún tipo de canino hasta ahora desconocido. Algunos piensan que son seres de otra dimensión. Otros creen que son demonios. Y muchos piensan que ni siquiera existen. Aseguran que las personas que dicen haberlos visto son mentirosos o locos. Buster Thibodeau era una de estas personas que no creía en la existencia de este tipo de criaturas. Cuando su mejor amigo le contó en confianza que había tenido un aterrador encuentro con un Sasquatch mientras estaba de cacería, Buster se le rió en la cara. Era lo más ridículo que había escuchado en su vida y no podía dejar de mofarse. Si en realidad existieran esas criaturas, pensaba Buster, alguien ya hubiera encontrado huesos o restos de ellos. Pero la falta de este tipo de evidencia había convencido a Buster que estos supuestos críptidos eran puro invento. Buster solía pasar mucho tiempo al aire libre cazando y pescando. Se sentía cómodo en el bosque y no le temía nada. Debido a que había pasado tanto tiempo en el bosque desde pequeño, pensó que él conocía a todas las criaturas que ahí habitaban. Pero tarde una noche descubrió lo equivocado que estaba cuando se encontró con algo que él juró venía del mismísimo infierno. El hermano de Buster, Larry, quien era apodado Bubba, tenía una propiedad grande a orillas del lago Texoma. Bubba y su esposa eran dueños de varios botes de pesca, además de una acogedora cabaña donde solían reunirse con familiares y amigos para pasar agradables fines de semana pescando y haciendo parrilladas. El lago Texoma es un lago enorme que se formó en 1944, cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos construyó la represa Denison y represó el río Rojo. La mitad del lago Texoma queda del lado de Texas y la otra mitad queda del lado de Oklahoma, por eso el nombre Texoma. En la zona donde Bubba tenía sus botes y su cabaña había varias casas vacacionales donde iban muchas familias en busca de esparcimiento. La mayoría de las familias eran aficionadas a la pesca y a la natación. En la orilla opuesta, sin embargo, comenzaba una zona boscosa extensa. Eran hectáreas y hectáreas de bosques espesos, oscuros y solitarios, donde no habitaba nadie y poca gente solía entrar ahí. Ese fin de semana del 2017 era feriado. Habían trasladado el feriado del 4 de julio para el fin de semana. Buster iba a pasar esos 3 días en la cabaña, al igual que su hermano Bubba con su esposa y sus hijos. También estaba un buen amigo de ellos de nombre Danny con su familia. Ese viernes por la noche, los 3 hombres decidieron que al día siguiente irían de pesca en el lago. Además de la pesca tradicional con cañas, también solían pescar usando un método conocido como jigging. Ellos solían emplear este método para pescar bagres que viven en el fondo de los ríos y los lagos. Consiste en amarrar una cuerda de pescar con un gancho a una botella plástica u otro envase de galón, como los galones de leche o de cloro. A estos envases vacíos se les amarra un peso, como un ladrillo, y se bajan en el agua, dejándolos ahí unas 4 o 5 horas en espera de los peces. Muchas veces los amarran a las ramas de los árboles que se extienden sobre el río, y estas ramas actúan como cañas de pescar. Es un método de pesca bastante popular, ya que se pueden dejar desatendidos y regresar más tarde. Esto fue lo que hicieron los hermanos Thibodeau y su amigo Danny la tarde del sábado. Luego de navegar por el lago más de 1 hora en busca de un lugar solitario y tranquilo, entraron al río Rojo que desemboca en el lago y comenzaron a subir por el río. Iban sin prisa, disfrutando del paisaje espectacular del lago. Esta zona era bastante solitaria y pronto encontraron el lugar perfecto para amarrar las jarras plásticas, ya que en estos lugares silenciosos es donde suelen congregarse los bagres. Amarraron las jarras a las ramas que se extendían sobre el agua con hilo de pescar
y tuvieron la precaución de envolver cinta reflectiva en cada rama donde colocaron una jarra. Esto era porque regresarían a recoger los peces en la noche, y para poder encontrar las jarras en la oscuridad, solamente tendrían que alumbrar las ramas con una linterna para saber dónde estaban. Luego de colocar las jarras, regresaron a la cabaña, donde pasaron una agradable tarde con sus familias, pescando con las cañas, nadando y comiendo. A eso de las 9:30 de la noche, decidieron regresar al río Rojo para revisar las jarras y ver si habían pescado algo. Una vez ahí, Danny encendió la linterna para poder ver las cintas reflectivas en las ramas donde estaban amarradas las jarras. Las primeras 5 jarras no habían agarrado ningún pez, y los 3 hombres se dirigían hacia la 6ª jarra cuando comenzaron a escuchar un ruido extraño en la orilla que no podían identificar. Inicialmente pensaron que eran venados o ciervos frotándose los cuernos contra los troncos de los árboles, o tal vez algún cerdo salvaje de los que abundaban en la zona. Pero seguidamente escucharon un gruñido muy profundo y largo. Bubba apagó el motor del bote para poder escuchar mejor. El sonido venía como de una distancia de unos 20 o 25 metros. Bubba se agarró de una de las ramas que se extendían sobre el río para impulsarse en dirección a la ribera opuesta. Esto les permitiría alumbrar la linterna hacia la orilla y tener una vista más amplia del área. Justo en ese momento escucharon un estruendo y vieron que era una roca gigantesca que había sido lanzada o rodada en dirección suya. La enorme piedra rebotó en la tierra de la orilla, levantándose unos 3 metros en el aire y cayendo al agua a escasos centímetros del bote, salpicándolos y mojándolos a todos. El golpe les hizo perder el equilibrio y por poco se caen del bote. Danny, quien tenía la linterna en la mano, se tambaleó, lo que causó que el cable de la linterna se desconectara de la batería que estaba ubicada en el fondo del bote y quedaron en total oscuridad. Podían escuchar que algo o alguien caminaba en la orilla, aplastando y quebrando ramas, y a la vez emitía un gruñido aterrador. Era más profundo y prolongado que el gruñido de un felino y no tenían idea qué podría ser. Mientras Danny trataba de conectar de nuevo los cables de la linterna a la batería del bote, alumbrándose con un encendedor, Buster y Bubba tenían los ojos fijados en la orilla tratando de ver qué había ahí. Y entonces lo vieron. En la tenue luz de la luna pudieron ver un animal que caminaba sobre 4 patas. Era extraordinariamente grande y Buster inicialmente pensó que era un cerdo salvaje gigantesco que por lo menos pesaba unas 1,500 a 2,000 libras. Pero rápidamente se dio cuenta de que esto no era un cerdo salvaje. Tampoco era un gato montés. No sabía lo que era. Pero el tamaño no podía ser posible. Estando sobre sus 4 patas, medía como 1,70 m de alto desde el suelo hasta la cabeza. Y de largo medía casi 3 metros. La criatura caminaba de un lado a otro agitado, enojado, como hacen los animales cuando están enjaulados en los zoológicos. Buster podía ver que mientras caminaba no les quitaba los ojos de encima. Notó que eran ojos amarillo profundo, casi anaranjados y luminosos. Mientras Bubba y Buster miraban boquiabiertos al animal en la orilla, Danny seguía intentando conectar de nuevo la linterna a la batería, maldiciendo en voz alta la dificultad mientras trabajaba. Buster le hacía señas de que se callara, pero Danny no le estaba prestando atención. No se había dado cuenta de lo que sucedía en la orilla y cuando por fin logró conectar los cables de la linterna y encenderla, volteó hacia Bubba y Buster. No tuvieron que decirle nada. Solamente con mirar sus rostros aterrorizados, Danny instintivamente alumbró la linterna hacia la dirección que ellos miraban. Y fue entonces que la criatura quedó bañada en luz y pudieron ver cada detalle de su apariencia. Tenía orejas grandes y puntiagudas, como las orejas de un perro, y se le podía ver mechones de pelo en las puntas. El animal se quedó quieto al sentir que lo alumbraban,
pero lo seguía mirando fijamente. Abrió la boca, lo que les permitió a los 3 hombres en el bote verle los dientes grandes y filudos. Seguidamente la criatura sacó la lengua y se relamió. Pudieron ver que tenía una lengua larga y rosada como la de un perro. Pero lo que hizo a continuación les heló la sangre. Escucharon un sonido extraño, como que algo crujía, parecido al sonido que hacen los nudillos de los dedos cuando alguien se los truena, pero amplificado 100 veces. Y entonces el animal se levantó y comenzó a pararse en las 2 patas traseras. Mientras Bubba, Buster y Danny lo miraban horrorizados, no se habían dado cuenta que la corriente del río los había arrastrado lentamente más cerca de la orilla y ahora estaban a escasos 5 metros de esta cosa. Buster estaba seguro que era la aparición de algún demonio que se materializó para aterrorizarlos en la oscuridad de la noche. Pudieron ver que a pesar de que las patas traseras eran iguales a las de un perro, las patas delanteras eran más bien largas y rectas. Pero lo más aterrador era que en los extremos no eran como patas de perro. Eran como manos con 5 dedos largos y delgados, como los que uno esperaría ver en un mapache o en un ser humano. De hecho, eran bastante parecidas a una mano humana y los dedos tenían garras enormes de unas 2 pulgadas de largo. El pecho se veía musculoso y no estaba cubierto del mismo pelo espeso que cubría el resto del cuerpo. Tenía poco pelo en esa zona, por lo que podía vérsele la piel y sus músculos pectorales. Se podía escuchar su respiración agitada, casi jadeando. Sonaba bastante fuerte. Podían ver que la cara era muy parecida a la de un pastor alemán. Al pararse sobre sus patas traseras medía casi 3 metros de alto. Esta vista aterradora hizo que reaccionaran y Buster comenzó a buscar la cuerda del motor en la oscuridad para prenderlo y poder salir de ahí. Estaban tan cerca que el animal podría atacar en un instante y de hecho Bubba pensó, no vamos a salir de aquí vivos. El motor encendió después de 2 o 3 tiradas de la cuerda y el bote comenzó a moverse y a agarrar velocidad. Mientras Bubba guiaba el bote hacia adelante, Danny seguía alumbrando para no perder de vista al animal, y en lo que alumbraba la orilla con la linterna, le pareció ver otro más, pero los árboles eran muy espesos y solo los veían por momentos. Buster buscaba en la oscuridad para encontrarlo, porque ya no escuchaban ningún ruido, y pensaron que ya había dejado de seguirlos. Pero de pronto comenzaron a escuchar que los seguían de cerca en la orilla, y podían escuchar a más de uno manteniéndose a la misma velocidad del bote. Los árboles sonaban como si los estuvieran aplastando y se escuchaban ramas quebrándose. De pronto vieron a la criatura brincar de la orilla derecha a la orilla izquierda. Era tan grande que fue capaz de cubrir la distancia con un solo salto. El río tenía unos 20 metros de ancho. Las ranas en el río dejaron de cantar, los grillos dejaron de hacer ruido y hubo un silencio sepulcral. Esto continuó por unos 15 segundos y de nuevo comenzaron a escuchar las ramas aplastándose y los árboles quebrándose. Vieron al animal saltar de una ribera a otra detrás de ellos. La velocidad con la que se movía era impresionante. Jamás habían visto a un animal moverse tan rápido. Continuó saltando de ribera a ribera durante todo el tiempo que los 3 hombres dirigían su bote por el centro del río de regreso hacia el lago. Era casi como si estuviera jugando o toreándolos. Por fin llegaron al punto en donde el río Rojo desemboca al lago y entraron a aguas abiertas. Continuaron navegando por el lago en silencio, dirigiéndose a toda velocidad hacia la cabaña. Ninguno de ellos podía hablar. Buster sentía que iba a llorar y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper en llanto en frente de los otros 2. Por fin llegaron a la casa y la esposa de Bubba salió a su encuentro. Bubba la abrazó y se puso a llorar. No podía hablar. No tenía ni fuerzas para contarle lo que había ocurrido. Solo podía llorar.
Los 3 hombres entraron y se sirvieron cada uno un whisky, incrédulos, aterrorizados e intrigados a la vez. Unos días después, Buster decidió buscar en internet para ver si encontraba a alguien más que había visto una criatura como esta. Él estaba seguro que ellos eran los únicos que habían tenido esta experiencia y seguía creyendo que era un demonio que se les había aparecido. Pero se sorprendió enormemente cuando su búsqueda reveló que existían miles de personas que habían visto estas criaturas y les llamaban Dogman, que en español significa hombre perro. Nunca habían escuchado sobre este animal, jamás. Danny quedó tan traumado que hasta el día de hoy se rehúsa a hablar de la experiencia. No quiere que ni le mencionen el tema. Después de la experiencia con el Dogman, Bubba regresó al lugar del encuentro durante el día y colocó cámaras de cacería arriba en los árboles para tratar de capturarlo en video. Buster juró que nunca volvería a ese lugar, ni aunque le pagaran millones de dólares. Ambos hermanos aparecieron en uno de los episodios del programa Terror en el Bosque y contaron su experiencia. Danny, en cambio, se negó a aparecer en el programa. Buster también contó su experiencia en gran detalle en el canal de YouTube llamado Dogman Encounters con Vic Cundiff en el episodio 156.